Continuando con la transferencia de energía, ahora en esta ocasión vamos a ver lo que son las coordenadas rectangulares, o mejor dicho, sistemas en los cuales están basados a través de coordenadas rectangulares. En este caso, vamos a analizar el siguiente problema. Se tiene un sistema de paredes compuestas donde se transfiere energía en forma de calor de manera perpendicular a la superficie del sistema como se muestra a continuación. Encuentra el calor que se transfiere a través de las paredes. Y como ustedes pueden observar, aquí tenemos nuestras distintas paredes. En este caso tenemos tres paredes donde va a ingresar un flux de calor y va a salir un flux de calor. Cada una de esas paredes tiene una conductividad térmica distinta, no son iguales. En este caso, la primera pared es hormigón, o mejor dicho, concreto. Está hecho de ese material. La segunda pared tiene como material la madera. Y la tercera pared está hecho de espuma de poliuretano. Entonces cada una de esas paredes tiene propiedades distintas. Ahora, fíjense que la transferencia se está llevando a través de la componente X. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que el flux de calor, como ustedes pueden ver y como ya vimos en lo que es nuestra clase pasada, si no has visto ese video te recomiendo que vayas. En esa clase lo que estábamos hablando es que aquí el flux como subíndice tiene la dirección en la cual se está transportando la transferencia de calor o la transferencia de energía. En este caso, la componente que aquí me está indicando que en la cual se transfiere es en la componente X o en el eje X. Entonces, yo aquí indico con esta línea verde que se va llevando a cabo en, en todo el eje X, o sea, en todo el sistema respecto al eje X. Una vez dicho eso, pues vamos a ver cómo se resuelve este problema. Lo que nos pide, el objetivo principal de ese problema es encontrar una expresión que me diga cuál es el flujo de calor de manera global de este sistema. Y también cuál es el flux de cada una de estas paredes. Entonces, es lo que vamos a buscar a partir de este sistema. Bueno, el sistema a trabajar va a ser el siguiente, fíjense. Aquí nosotros tenemos aire caliente. Es como, vamos a poner como analogía, vamos a poner de analogía que ustedes aquí, eh, pues ahorita que vienen las épocas eh, de Navidad, pues es común que nosotros tengamos nuestro arbolito y que a nuestro arbolito le pongamos luces LED, ¿no? Por alguna rara razón, tu arbolito se empieza a incendiar porque hizo cortocircuito tu serie de focos LED y empieza a incendiarse tu casa por dentro. Entonces, por alguna extraña razón también tu casa fue construida primero con una pared de hormigón, después con madera y después hasta el último con otra pared, con otro cubrimiento de poliuretano. Me cuesta trabajo decir eso. Poliuretano. Entonces, por alguna razón tienes configuradas tus paredes de esta manera. Entonces, aquí donde está ese fueguito, significa que aquí está la quemazón dentro de tu casa. Y lo que está aquí, aquí de este lado de donde está mi puntero, significa que es el exterior, o sea, afuera de tu casa. O sea, aquí puedo poner a tu vecino que está viendo cómo se arden llamas por dentro de tu casa. Y fíjate por qué explico esto. Porque aquí adentro hay aire caliente y está creando un proceso, una transferencia de calor de manera convectiva. Y después se está llevando acá afuera también un proceso de manera convectiva. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí, como ya se está incendiando tu casa, las llamas están transfiriendo energía en forma de calor a esta primera pared. Entonces, como ya habíamos explicado en la clase anterior, lo que pasa es que esta pared, al estar en contacto con una fuente de calor o una fuente que transmita energía,
lo que hace es que va a cambiar de temperatura. Fíjate que como está como esta pared está en contacto directo con la fuente de calor, o este calefactor que le está induciendo energía, pues fíjate que aquí la pared tiene una temperatura T0 que es alta. Y fíjate cómo es que entre más, por ejemplo, entre más tú te mueves en el eje X hacia la segunda pared, te vas a dar cuenta que aquí ya baja esa temperatura. Y si te mueves por esta pared que es de madera hasta que llegues a la espuma de poliuretano, te vas a dar cuenta que esa temperatura es aún menor, perdón. Y así de manera consecuente en cada una de las paredes, la, la temperatura va de más a menos. O sea, a partir de la fuente de calor que está aire caliente hacia el aire frío del exterior, que indudablemente va a llegar un punto donde todas estas temperaturas tienen que llegar al equilibrio y todas tienen que tener la misma temperatura según las leyes de la termodinámica. Entonces fíjate en lo siguiente, el perfil de temperaturas con el cual se rige este sistema es este, donde TA es aquí en este punto donde el aire está caliente, T0 es en este punto en específico donde está mi cursor, en el cual la fuente de energía está en contacto directo con mi sistema con mi primera pared, perdón. Y T1 es mi sistema donde está la interfaz entre el hormigón y la madera. Y mi temperatura 2 se encuentra en la interfase de la madera y la espuma de poliuretano. Y mi temperatura 3 está en la interfase de la espuma de poliuretano y el aire frío. Y mi temperatura B es la temperatura en la cual se encuentra el aire frío. Fíjate como la temperatura A y la temperatura B están regidas por la ley de enfriamiento de Newton. Aquí están los coeficientes de transferencia de calor, que en este caso son H1 y H2, que son de la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, respectivamente. Bueno, ya habiendo explicado eso, el sistema que vamos a trabajar, porque es lo principal siempre que vamos a hacer un problema, saber con qué sistema estamos trabajando. Entonces, esto que ustedes ven aquí, que TA es la temperatura más alta, y conforme se va avanzando en el eje X, la temperatura va disminuyendo, que eso mismo, dicho de otra manera, es que entre más te mueves en lo que son los espesores de cada pared o de tu pared de tu casa, la temperatura va a ir disminuyendo hasta que llega hasta el aire frío. Eso al inicio del proceso. Como vuelvo a repetir, llega un momento en el que respecto al tiempo, todas las temperaturas tienen que tener el mismo valor numérico. ¿Por qué? Porque ya se alcanzó el equilibrio térmico, según las leyes de la termodinámica. Bueno, ya habiendo explicado eso, vamos a tener las consideraciones y restricciones para este sistema. En particular, ¿cuáles son? Primera condición, hipótesis del medio continuo. Como en otros cursos como en los cursos de transferencia de momentum ya se ha hablado, la hipótesis de medio continuo nos ayuda a homogeneizar nuestro problema. 2. Sistema isotrópico. No hay cambios de propiedades en todo el sistema. 3. Transferencia unidireccional. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Que el calor no se transfiere ni en la componente Y ni en la componente Z. Solamente se transfiere en la componente X. O sea que el flux de calor depende de la posición en X. Otra también, la temperatura es unidireccional. La temperatura va a cambiar con respecto también en la posición en X. Como tú te puedes dar cuenta, ya lo habíamos dicho, no es lo mismo la temperatura cuando X es igual a cero, que en este caso es T sub 0, que la misma temperatura cuando X es igual a todo el espesor de mi pared, que en este caso está la temperatura aquí en T sub 3. Como puedes dar cuenta, T sub 0 es mucho mayor que T sub 3. Entonces sí va cambiando dependiendo el espesor, o mejor dicho, la componente en X de mi sistema. Sí, 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 sí empieza a cambiar con respecto al eje X. Ahora 5. Sin fuentes ni sumideros. Aquí no ocurre una reacción química. Aquí no hay
reacción nuclear, o sea, nada que tenga que ver por el estilo, ni tampoco algo donde se esté otra cosa que esté absorbiendo aquí energía, de ninguna manera. Entonces, como no existe algo de ese tipo, no existe ninguna reacción, ni nada ni algún, ni algo que esté también transfiriendo energía de forma eléctrica, pues tampoco, como no existe, le ponemos que phi sub b es igual a cero. Este término me dice si hay fuentes o sumideros. En este caso no hay. En la sexta parte dice que se considera que la energía potencial, la energía cinética, el trabajo de eje y la variación de PV, o sea, presión y volumen, es igual a cero. Lo único que sí existe en nuestro sistema es una acumulación de energía interna. O sea, es decir, cuando a nuestro sistema le estamos transfiriendo energía en forma de calor, nuestro sistema está ganando energía interna con respecto a un tiempo. Entonces sí existe una acumulación. Y eso ya nos lo habían explicado en nuestros cursos de termodinámica anteriormente, que es la energía interna. Ahora 7. Estado estacionario. Es decir, que aquí en mi sistema que están viendo, que ya definimos, no hay variaciones con respecto al tiempo. Todo está en un tiempo dado y no hay variaciones. Es como si le tomaras una foto a esto y se acabó. Pero no es una película en la cual el tiempo transcurre. Si hay variaciones en el tiempo. No, solamente es una foto y se acabó. Cuando el tiempo es tal, cuando el tiempo es 3 minutos, así está tu sistema. Y en ese tiempo de 3 minutos trabajas para todo. Eso es lo que se refiere el estado estacionario, que no hay variación en el tiempo. Bueno, ya he explicado las consideraciones y restricciones, pasamos a lo que es crear un elemento de volumen para una sola pared. Recordemos que tenemos 3 paredes y yo solamente voy a crear eh, las ecuaciones de calor para solamente una sola, para solo una pared. Perdón. ¿Por qué solamente para una sola pared? Porque esto me va a ayudar a entender si mi calor se mantiene constante en todo el sistema o hay variaciones. Si es así, trato a cada una de las paredes de manera diferente. Pero entonces yo elijo qué pared quiero tomar. En este caso, pues yo tomé la primera pared. Fíjense. ¿Cómo es crear un elemento de volumen? Pues muy sencillo, ¿no? De manera, cortas de manera perpendicular tu dirección de transporte. En este caso, la dirección de transporte, recuerden que era X y era una flecha horizontal que iba hacia la derecha. Entonces, si yo le hago un corte transversal, lo que ocasiono es que tengo un diferencial de X. Y lo demás, todo lo demás para crear un volumen, pues lo que es la altura y el ancho, lo mantengo de las mismas magnitudes que mi sistema original. Y es así como se crea un elemento de volumen. Fíjense que yo tomé lo que es mi primera pared, K1. Aquí entra el flux, aquí sale. Y fíjense cómo esta pared mantiene la misma altura, mantiene el mismo ancho, pero el espesor cambió. Como ya vimos en transferencia de momentum, tanto como coordenadas rectangulares o como coordenadas cilíndricas, si tu dirección de transporte la partes de manera perpendicular, sí o sí se crea un delta en la dirección que se esté transfiriendo. En este caso, como se transfiere en X, es un delta de X, una variación en X. ¿Qué pasaría si fuera en Z? Pues fuera un delta Z. ¿Qué pasaría si fuera en Y? Un delta Y. ¿Qué pasaría si fuera un R? Sería un delta R. Y así, depende de tu dirección de transporte. Solamente cambia el espesor. Ya no es un espesor total, ya es un espesor diferencial. Entonces, recuerden que esta pared que están viendo aquí no es la misma que teníamos en el sistema. Solamente es como si yo tomara una pared con un volumen de 0.0000001, muy muy chiquito. Y eso me sirve para analizar todas estas propiedades que quiero encontrar.
Ahora fíjense que el volumen de esta pared es W por H por delta de X. Y esto metros por metros, metros cuadrados. Y por metros, metros cúbicos, que es la definición del volumen. Y es así como ya obtengo el volumen del elemento de volumen. Ahora, ¿para qué nos sirvió crear un elemento de volumen? Como ya lo hemos visto en clases pasadas, vamos a realizar lo que es nuestro balance. Antes era balance de momentum, ahora es balance de energía. ¿Cómo era nuestro balance? Lo que entra menos lo que sale más lo que se genera es igual a lo que se acumula. En este caso, en la vida cotidiana es tus ingresos de dinero más tus egresos de dinero, o sea, lo que gastas, más tu habilidad que tengas para generar dinero y cuál es tu ahorro. Eso en la vida diaria, ¿no? En este caso, yo lo defino como súmame todos los fluxos que entren, con signo positivo ponlos todos los fluxos que están entrando y con signo negativo pon todos los fluxos que salgan. Y añádele una generación. En este caso la generación es los fuentes y sumideros que estábamos definiendo hace un momento. Y la acumulación es la energía interna que se va acumulando a, como consecuencia de haberle transmitido energía a tu sistema. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Fíjate que aquí los únicos fluxos que entran es Q de X evaluado en X. O sea, en este punto que estás viendo aquí, en este punto donde está mi puntero, aquí en esta línea, en esta interfase, en esta línea de mi sistema, aquí X es igual a un valor. Y cuando estoy en esta otra parte de mi sistema, aquí se le denomina X más delta de X. Eso ya lo he explicado en otros videos. Que es solamente decir, una vez que ya hiciste esto y recorriste todo este delta de X, súmale donde estabas X y llegas a esta parte final de tu sistema. Entonces, al final decir X más delta de X es lo mismo que decir delta de X, pero bueno, se utiliza esa notación para ayudarse a entender cómo es que surge una entrada y una salida del flux. Por eso, aquí se le denomina el flux de calor que se está llevando a cabo en el eje X, evaluado en el punto donde X tiene un valor. Y después, ese flux de calor sale cuando X, en un punto dado cualquiera, más el delta X que tengas, o sea, este que está aquí. Entonces, en este punto específico que está aquí, es cuando se denomina X más delta de X, o sea, ya salió, ya está en el punto de salida tu flux. Entonces lo que hice fue, los fluxos que entran es Q de X cuando está evaluado en X, menos los fluxos que salgan, pues como puedes ver es el único flux que sale es este, ¿no? Ahora, como ese es el único flux que sale, pues le pongo el signo negativo. Y todo esto lo pongo entre paréntesis. Ahora, más. Lo que vimos aquí, este término phi sub v, es lo que es los fuentes y sumideros. O sea, si hay una reacción química de por medio, hay algo que me esté creando energía o me esté absorbiendo energía de mi sistema, lo tengo que poner. Y de este lado, en el miembro derecho de mi ecuación, está lo que es la acumulación. O sea, que es una acumulación es la tasa de cambio o la razón de cambio de mi energía interna de mi sistema con respecto a un tiempo. Ahora fíjate qué es lo que pasa. ¿Por qué aquí le puse paréntesis? Porque este flux, y siempre hasta en los tensores que víamos de transferencia de momentum, tenías que multiplicarlo por el área perpendicular a la dirección de transporte. Fíjate que el área perpendicular es esta cara sombreada en gris que estás viendo en pantalla. Bueno, es la misma cara de este lado y del otro, nada más que de este lado pues no se puede ver de manera sombreada. Pero del lado derecho sí se puede ver la cara sombreada. ¿Qué quiero decir con esto? Que fíjate cómo mi flux entra por esa cara y sale por esa cara. Entonces, ¿cuál es el área de esa cara? W por H. Y eso, si multiplica mi flux,
me obtengo lo que es un flujo, por así decirlo. Y bueno, eso ya lo habíamos hecho en lo que era transferencia de momentum. Ahora, si nosotros decimos que sin fuentes ni sumideros, o sea, que ese término se vuelve cero, y si decimos que es estado estacionario, significa que no hay cambios con respecto al tiempo. En pocas palabras, esta derivada de la energía interna con respecto al tiempo se vuelve cero. Ahora, ¿qué vamos a hacer después? Simplificamos esta ecuación y fíjate que yo le saqué un menos. O sea, le factoricé un menos a este binomio que hay entre paréntesis. ¿Por qué hice eso? Porque lo único que yo quiero hacer es pasarlo a esta forma. Y fíjate que esta forma ya es la notación que tiene el cociente incremental de Newton. O sea, cuando tú le aplicas el límite, o sea, la definición de derivada te dice que el cociente incremental de Newton, cuando una propiedad tiende a cero, pues se crea la derivada, se define una derivación. Entonces, por esta razón, yo acomodé de esta manera los términos dentro de mi paréntesis, factorizándole un signo menos. Ahora, ese signo menos, ¿dónde se fue? Pues multipliqué toda la ecuación por menos, y fíjate que menos por cero, pues es cero, y menos por W por H, y, y ese W por H tiene ese menos, pues se volvió más. Entonces aquí ya no existe el signo menos, ya lo eliminé de ahí. Ahora, ¿qué sigue? Eh, Siguiendo con ese mismo razonamiento, ahora lo que hago es que a toda mi ecuación, como lo he hecho también en transferencia de momentum, ya que llegué a eso, ya no puedo simplificar más, lo único que hago es dividir toda mi ecuación la divido con el volumen del elemento de volumen. O sea, en este caso el volumen del elemento de volumen recuerda que se calculaba como W H delta X. Y si yo divido cada término por el elemento de volumen, fíjate lo que ocasiona. Este término que están viendo de mi miembro izquierdo de la ecuación, la dividí por eso. Y del otro lado también. Y fíjate que W y H y WH se vuelven 1 y solamente me queda 1 entre delta de X. Por todo esto, que es lo mismo que lo que está representado aquí abajo. Y 0 entre cualquier cosa, pues eso me da 0. Ahora, ¿qué pasaría si yo le aplico el límite a ambos lados de mi ecuación? Tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, eso es lo que hago y fíjate qué es lo que pasa. El límite cuando delta x tiende a 0, esto que estás viendo aquí es la definición de derivada. Es el cociente incremental de Newton, así se le llama. Entonces, si esto es una derivada, ¿qué es lo que pongo? Ahora, antes de seguir con eso, me gustaría decir que el límite de cualquier constante, pues es solamente la constante. O sea, no tienes a qué ponerle el límite. Entonces, si no tienes a qué aplicarle el límite, pues solamente pues, el límite de cualquier constante aplicado, pues solamente es la constante, o sea, es cero. En este caso, ¿no? Si aquí fuera un 5 pues sería 5 nada más y se acabó. Pero en este caso es cero. Entonces, por eso puse el cero ahí. No lo modificó, no le hizo nada. En pocas palabras. Y ahora, si esta es la definición de derivada, ¿qué es lo que pongo en mi numerador como variable dependiente? Pues el flux de calor, ¿no? Porque es lo que estamos viendo cómo depende. Mi variable dependiente, el flux de calor. Y entonces fíjate cómo de aquí delta de x, aquí donde está mi puntero, tiende a cero, o sea, no es cero, pero tiende a cero. Y resulta que esto es una diferencial muy chiquita. Y crea lo que es la definición de derivada. Ahora vamos a resolver esa ecuación diferencial ordinaria por variables separables. ¿Qué hago? Este diferencial que está dividiendo lo paso al otro lado multiplicando, integro en ambos lados y me doy cuenta que el flux de calor es constante y eso lo defino con un símbolo C sub 1. Ahora, ¿por qué es constante? Fíjate que en el miembro derecho de mi ecuación que tengo la integral de 0 diferencial de x, la única forma de que esta función al derivar, porque recuerda que dentro de tu integral tienes una función ya derivada, entonces la pregunta es,
¿qué función yo tenía que ahora dentro de mi integral tengo un cero? ¿Cuál era mi función original que al derivarla me daba un cero? Pues una constante. ¿Qué constante? Pues cual sea, ¿no? 5, 10, 15, 20, 30, 35. Cualquier número real, si tú lo derivas, te da cero. Entonces, por esa razón, y al hacerme esa pregunta digo, si aquí hay un cero dentro de mi integral, significa que mi función original era una constante real, o sea, cualquier valor numérico que te imagines. Y es por eso que llegamos a esta siguiente expresión, que el flux de calor es constante. Pero no solamente es constante en esta pared K1 en específico, sino que también será constante en todo el sistema de paredes. Y eso ya lo vamos a ver por qué. Ahora, si queremos encontrar el perfil de temperaturas para esa sola pared, tenemos que aplicar la ley de Fourier. Entonces tenemos nuestra ecuación que ya a la que hemos llegado por deducción, aplicamos la ley de Fourier y lo único que hago es, en vez de poner Q sub X, pongo lo que vale es Q sub X, que esto es la identidad de la ley de Fourier. Lo coloco en el miembro izquierdo y tengo que todo esto es igual a C1. Ahora, yo lo único que voy a hacer es despejar la diferencial de t. Solamente quiero tener la diferencial de t en mi miembro izquierdo de mi ecuación. Y eso es lo que hago. Pero fíjate, al yo pasar k sub 1 de otro lado, queda de esta forma. Pero k, o kappa mejor dicho, kappa es constante. Porque eso ya lo habíamos definido en nuestras condiciones y restricciones. ¿Y qué pasa si kappa es constante? Pues que una constante dividida entre otra constante y multiplicada por un signo menos, pues eso no le afecta nada a mi constante y la puedo seguir manteniendo igual. Eso es lo que veíamos en lo que es cálculo integral y diferencial, y también lo veíamos en los temas de ecuaciones diferenciales aplicadas al final, que no importa si a tu constante la multiplicas por algo o le multiplicas por un signo menos o lo divides entre otra constante, porque al final te va a generar las mismas familias de soluciones, entonces da lo mismo, no le afecta en nada. Pero repito, porque esto pasó porque K es constante. Si no fuera constante, no puedo hacer esta simplificación y tengo que expresar a kappa dividiendo a C1 y así lo dejo. No lo puedo simplificar. Bueno, ya he explicado eso. Fíjate cómo es que yo ya tengo mi diferencial de T de temperatura de un solo lado y pues otra vez, ¿no? Ya que hice la separación de variables, integro en ambos lados y obtengo lo siguiente. Diferencial con integral se queda la temperatura, es igual a C1 por diferencial con integral se queda X y le añado otra segunda constante. Entonces tengo dos constantes. Y este es el perfil de temperaturas general para mi primera pared. Ahora, vamos a ver cuál es el perfil de temperaturas específico. Ese es el general. Yo quiero saber el específico, es decir, quiero saber cuál es esa constante C1 y cuál es esa constante C2. Para hacer eso, utilizamos nuestras condiciones de frontera. Fíjate que de ese sistema yo puedo obtener las siguientes condiciones de frontera. ¿Qué pasa cuando X es igual a 0? Cuando X es igual a 0, yo tengo mi temperatura con un valor de T sub 0. Y fíjate aquí en mi imagen. Cuando X es igual a 0, en mi primera pared, ubícate en la primera pared, no pierdas el enfoque en eso. Cuando X es igual a 0, yo tengo mi temperatura que es igual a T sub 0. Bueno, ¿y qué pasa cuando X es igual a delta 1? ¿Qué significa delta 1? Que este espesor, o sea, este espesor que estás viendo aquí, para este espesor que estás viendo de mi primera pared, se le denomina delta 1. Puede ser que sea 0.1, un metro, lo que sea, el valor numérico que sea. Pero este es delta 1. El espesor de la pared de madera es delta 2 y el espesor de la espuma de poliuretano, perdón, es delta 3, o sea, cada una tiene su espesor que nada más cambia delta 1, delta 2 y delta 3 respectivamente. Entonces, cuando X es igual a delta 1, o sea, todo el espesor de mi pared, fíjate que ya estoy en la interfaz entre la madera y el hormigón
Y aquí la temperatura es igual a T1, a T sub 1. Entonces, ¿cuántas condiciones de frontera necesito? Necesitas tantas condiciones de frontera como tantas constantes tengas. ¿Qué significa? Que si tienes dos constantes, necesitas dos condiciones de frontera. Si tienes solamente una constante, necesitas solo una condición de frontera. Y si en este caso solamente tuviéramos una constante, pues utilizo solamente una de estas dos condiciones, la que yo quiera. Pero en este caso tengo dos constantes. Eso significa que tengo que tener dos condiciones de frontera, sí o sí, para poder obtener quién es C1 y quién es C2. Entonces, ya teniendo eso, me deshago de mi sistema, ya me olvido de mi sistema y procedo a sustituir. ¿Dónde voy a sustituir? Pues voy a sustituir en esta ecuación que estás viendo aquí arriba. T es igual a C1x más C2. Voy a sustituir cada una de mis condiciones de frontera. En este caso, utilizaré la primera y fíjate cómo si sustituyo, donde dice x, le pongo lo que vale en mi condición de frontera, que en este caso es 0, y donde dice t, le pongo t sub 0. Perfecto. Simplifico y llego a que C1 por 0, pues es 0. Y al final me queda esta relación. Ya encontré mi constante, C sub 2, que eso es igual a la temperatura sub 0, subíndice 0. Ahora, si utilizo mi segunda condición de frontera y la sustituyo en esta ecuación que estás viendo aquí arriba, ¿qué pasa? Pues donde dice x le pongo que es igual a delta 1. Perfecto, nomás lo sustituí. Donde dice t mayúscula lo sustituyo por t1. Es lo que hice. Y fíjate cómo ahora tengo esta expresión. Si yo quiero despejar a C1, procedo a manipular algebraicamente y llego a esta siguiente expresión. Ahora fíjate de algo muy importante. T sub 0 es mayor que T1. Si recuerdas el diagrama o la figura que estamos viendo del sistema aquí, las temperaturas iban aumentando y iban descendiendo respecto a cómo te estabas moviendo en las paredes, en el eje X. Entonces T sub 0 era mayor que T1, porque T sub 0 estaba entre la interfase del aire caliente, donde se está encendiendo tu casa, y en la interfase del hormigón. Entonces ahí está tu T sub 0. Y T sub 1 está entre la interfase del hormigón y la madera. Es por eso, es por eso que T sub 0 es mayor que T1. Y si no me crees, revisa otra vez el diagrama que teníamos aquí. ¿Y para qué dije que esto era así? En esta resta, fíjate, yo quiero poner como T sub 0 con signo positivo porque es mayor y a T sub 1 como signo negativo porque es menor. Para hacer eso, factorizo un signo menos y me queda lo siguiente. Y ahora sí me doy cuenta que C sub 1 va a tener valores negativos, no, valores numéricos negativos, menores que 0. De esa manera ya entiendo qué estoy haciendo en mi problema. Ahora junto todas esas constantes que encontré y las reemplazo en la ecuación que estás viendo aquí, de nuevo, en esta ecuación que estás viendo más grande. Las reemplazo y fíjate que lo que tengo en rojo son mis constantes. C2 vale a T sub 0 y C1 vale a todo esto. Simplifico y ahora lo único que es pasar este término del otro lado como de manera de resta. Y ahora este numerador que están viendo aquí, pues puedo pasarlo dividiendo de este otro lado. Y me queda lo siguiente. Este es el perfil de temperaturas para la pared capa sub 1, o sea, para la pared del hormigón, del concreto. Recuerda, solamente estoy analizando todo esto para una sola pared. Ahora, ¿cuál sería el flux de calor? De los cálculos que hicimos anteriormente, encontramos lo siguiente, que la razón de cambio de la temperatura con respecto a la posición en X es igual a una constante. Pero esa constante ya la habíamos encontrado y equivalía a todo esto. Entonces, de la ley de Fourier tenemos esto, ¿cierto o falso? Eso es cierto. De la ley de Fourier tenemos esto. Y observa que aquí ya le puse capa sub 1 porque solamente me refiero a la primera pared. Ahora, ¿qué pasa si yo a delta t con respecto a diferencial de x la sustituyo? ¿Pero por qué la voy a sustituir? Pues por ser C1. Entonces,
tengo ahora de nuevo esta ecuación. Y ahora, ¿quién es C1? Pues aquí lo tengo arribita. Entonces, C1 si es eso, sustituyo y fíjate que obtengo esto. Ahora, menos por menos me van a dar un signo positivo y capa sub 1 entre delta sub 1 se quedan de esta forma y solamente voy a tener la variación de temperaturas y ese va a ser el flux de calor para esa pared del hormigón. Flux de calor para la pared, para sola esa pared. Y tú me puedes decir, oye, sí, pero es que tenemos tres paredes, entonces tengo que hacer todo este análisis para las tres paredes. No, y te voy a explicar por qué. Ahora, antes de eso, fíjate que ese es nuestro sistema que estábamos analizando. Y fíjate que aquí hay un flux de calor convectivo en el del aire caliente, perdón, y hay un flux convectivo del aire frío. Y estas son las leyes de enfriamiento de Newton. Ahora, ¿por qué TA menos T0? Recuerda que era temperatura alta menos temperatura baja. En mi aire caliente, la temperatura más alta es esta. Y la temperatura más baja es cuando ya estoy tocando el hormigón o el concreto. Del otro lado, en mi aire frío, que es un fluido el aire, recordemos otra vez, tanto el aire caliente y el aire frío son un fluido, y como aquí lo que se están moviendo son las densidades, porque cambian con respecto a la temperatura, lo que está pasando aquí es que la temperatura más alta en este sistema es T sub 3 y la más baja pues es TB, ¿no? Que la B de este subíndice de la T significa baja. Entonces es la mayor menos la baja del aire frío, de tu sistema del aire frío, que en este caso es donde está la interfase de la espuma de poliuretano con la interfase entre el aire frío. En esa interfase yo tengo T sub 3, que es la temperatura más alta. Y pues la otra es obviamente la temperatura más baja. Que repito y reitero, en otros libros se les llama T infinito 2. Bueno, ya una vez diciendo eso, ahora fíjate que te voy a presentar el flux de calor para cada pared. Para el hormigón o el concreto es lo que apenas deducimos anteriormente, hace unos segundos. Y para la madera es este. Y para la espuma de poliuretano es este. Oye, ¿cómo llegaste a esas ecuaciones? Muy sencillo, fíjate, ¿qué es lo único que está cambiando? El subíndice, ¿no? ¿Y qué también está cambiando? Pues la temperatura. Pero ¿cómo es que cambió? Fíjate, en el hormigón va de T sub 0 a T sub 1. En la madera va de T sub 1 a T sub 2. Y en la espuma de poliuretano va de T sub 2 a T sub 3. Ah, pues es muy sencillo de recordar, ¿no? Entonces, si yo tuviera aquí otra cuarta pared, ¿cómo iría? De T sub 3 a T sub 4. Y que sería por capa 4 entre delta 4. Y si tuviera una quinta, pues iría de T sub 4 a T sub 5 por capa 5 entre delta 5. ¿Sí me sigues? ¿Sí entiendes cómo está esta lógica? Con solamente encontrar una, por análisis y lógica, dices, pues si va de más a menos, pues en la primera pared va la temperatura de más a menos, la segunda es de más a menos, la tercera es de más a menos. Y así te sigues, si hubiera 10.000 paredes aquí, te vas igual de la misma manera. Y lo único que cambia son los subíndices, que esto me representa que varía lo que es el espesor y también varía lo que es capa, la conductividad térmica. Bueno, ya teniendo esos fluxos de calor, procedemos a encontrar un flujo de calor global. Los flujos de cada pared son estos, para el aire caliente, para la primera pared, para la segunda pared, para la tercera pared, para el aire frío. Lo único que hice fue ordenar y poner en limpio todo lo que teníamos anteriormente. Ahora, ¿qué pasaba si multiplicábamos por el área un flux? Pues lo que pasaba es que si tú multiplicas un flux por el área, obtienes un flujo de calor. Y entonces el área es H por W. Entonces es lo que hacemos. Multiplicamos a cada una de esas ecuaciones por HW. Y fíjate que obtenemos lo siguiente. Observa. Ya no tengo esta notación de Q minúscula sub X. Ahora ya tengo Q mayúscula AC, que significa aire caliente, y AF significa aire frío. Y el subíndice de cada una de esas Q significa en la pared en la cual me estoy
en la cual me encuentro, perdón. Una vez dicho eso, fíjate que aquí ya está presente el h por w, o sea que multipliqué hw en ambas ecuaciones. Y eso es lo que me generó. Ahora, siguiendo con el análisis, ya que multipliqué por el área, hay que recordar que el flux de calor es constante. ¿Y qué significaba eso? O sea, ¿qué significaba que habíamos encontrado que el flux de calor es constante en mi primera pared? Eso me quería decir que lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, los flujos de cada una de esas paredes entran y salen. O sea, que si entran y salen significa que los flujos en cada una de esas interfaces de mis paredes van a ser los mismos. Van a ser los mismos. Por lo tanto, yo ya no tengo que poner notaciones de que este es del aire caliente, que este es de la pared 1, de la pared 2 y de la pared 3, ni tampoco del aire frío respectivamente. Ya no tengo necesidad de ponerlos con notaciones, porque al final este calor es el mismo en todas las paredes. Por esa razón, fíjate que ya no tienen los subíndices y Q va a tener el mismo valor numérico en todas las ecuaciones de cada una de esas paredes o de esos del aire caliente o el aire frío. Ya dicho eso, el flujo de calor global se calcula de la siguiente manera, ¿no? Fíjense que yo ya tengo los flujos de cada una de esas paredes y esos sistemas. Ahora lo único que voy a hacer es despejar a las variaciones de temperatura. O sea, esto que está entre paréntesis lo voy a dejar solito en el miembro derecho de mi ecuación. Para hacer eso, pues todo lo que le estorba, lo que está multiplicando, lo paso dividiendo. Y eso es lo que hice. Observa que eso es lo que hice. Ahora, la suma queda de la siguiente manera. Observa que si tú sumas aquí, o sea, vas a sumar todo el miembro izquierdo, o sea, este término, con este término, con este término, con este término, con este término, de cada una de estas ecuaciones, y lo vas a igualar a la suma de este término, con este término, con este término, con este término y este término, y te va a dar a arrojar un resultado. En este caso, ¿cuál será ese resultado? Observa. Fíjate que aquí sí, si yo voy a sumar, aquí es muy sencillo. Aquí tengo menos t sub 0 y aquí tengo más t sub 0. Por esa razón, pues se elimina, ¿no? Más con menos se elimina. Lo mismo menos lo mismo, pues se elimina, ¿no? Entonces, t sub 0 se elimina con t sub 0, t sub 1 se elimina con t sub 1, t sub 2 se elimina con t sub 2, t sub 3 se elimina con t sub 3, porque de nuevo te repito, observa que t sub 3 tiene signo positivo y existe otra t sub 3, perdón, t sub 3 con signo negativo. Y en t sub 2 existe una t sub 2 con signo positivo y una con signo negativo. Por esa razón, los únicos términos de tu miembro derecho de la ecuación que sobreviven es T sub A y T sub B. Y si no, hazlo a mano tú solito y vas a llegar a la misma solución. Ahora, del miembro izquierdo de mi ecuación, ¿qué es lo que hice? Pues sumé cada uno de esas Q's. Y es lo que aquí pongo. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 ecuaciones. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. No me equivoqué. Ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjate que en todas la Q, que es la misma, es el mismo valor numérico para todas las ecuaciones, para todas las paredes, es el mismo flujo de calor. Lo que voy a hacer es que la voy a factorizar. Factorizo y obtengo lo siguiente. Ahora, si me están pidiendo el flujo de calor, entonces tengo que tener el flujo de calor solamente en un miembro de mi ecuación. O sea, en pocas palabras, la despejo y obtengo lo siguiente. Ahora, si yo saco HW, que es la altura, fíjate que se repite, ese es el término que se está repitiendo, perdón, el factor que se está repitiendo. Entonces saco ese factor de cada una de esas sumas y lo saco de esta manera, o sea, lo factorizo. Entonces, si yo vuelvo a ingresar término por término este factor, pues regreso a esta ecuación anterior, perdón. Ahora, una vez que ya hice eso, observo que yo puedo simplificar esta ecuación. ¿Cómo es que la puedo simplificar? De la manera siguiente.
aquí tengo un 1, aunque no se ve, aquí está un 1. O sea que esto que estás viendo aquí arriba es lo mismo que esto que estás viendo acá abajo. Al final, si yo multiplico esto, 1 por esa variación en temperaturas, pues es esa variación en temperaturas, o sea, lo que tengo aquí arriba. Y 1 entre HW, pues es lo mismo que tengo aquí en el denominador que estás viendo aquí, en esta ecuación. No hice nada, solamente lo único que hice es expresarlo de otra manera. Entonces, ¿cuál es el resultado del recíproco de un recíproco? Pues en pocas palabras, que HW se vaya hasta arriba, o sea, que quede a nivel de tus variables, o en el numerador, en este caso. Y es lo que pasa, ¿no? Fíjate cómo HW ya queda en el numerador. Ahora, ¿qué es lo que tengo? HW es el área. Esto es una variación de temperaturas. Y uno entre todo esto se le llama lo que es la energía global. Perdón, el coeficiente global de transferencia de calor. Es que a veces lo confundo un poco con H, pero bueno. Se le llama el coeficiente global de transferencia de calor. Entonces observa cómo es que llegamos de manera global al flujo que se está transfiriendo en todo mi sistema, en todo mi sistema. Y una vez ya denominado esto, fíjate que de nuevo, te repito que A es el área perpendicular de la dirección de transporte. Y como tú puedes ver, aquí el flux entra y aquí en la cara sombreada donde va a entrar es el área de esta cara sombreada. En este caso pues era H por W1, base por altura. Así se sacaba el área. Entonces por eso es que tenemos esa área implícita ahí. Bueno, siguiendo, siguiendo con esto del flujo de calor global, de manera general se tiene lo siguiente. Fíjate que U se puede expresar de esta siguiente manera. En este caso siempre vas a tener un aire caliente y un aire frío. O sea, un H sub 1 y un H sub 2. Ya, siempre vas a tener un aire caliente y un aire frío. O sea, sistemas convectivos. Lo único que va a cambiar es este término que estás viendo aquí. Y esto lo expresé como una sumatoria de tu espesor de tu pared respecto a capa. ¿Cómo es que pasé de esto? Pues recuerda que esto era el recíproco, ¿no? 1 entre K sub n entre delta n. Y el recíproco de eso, pues nada más es voltear la ecuación, ¿no? Hacer lo que se le llama vulgarmente como la regla de la tortilla, ¿no? Voltearla. Nada más que eso. ¿Y qué te dice ese término? Ahora, algo muy interesante y muy importante es que el coeficiente global de transferencia de calor, sus unidades son watts, metro cuadrado Kelvin, que son prácticamente las mismas unidades que H, que es esto de el coeficiente de transferencia de calor de la ley de enfriamiento de Newton, tienen las mismas unidades, tanto U como H tienen las mismas unidades, vatios, metro cuadrado, Kelvin. Y este término te está diciendo cuántas paredes tienes, mano. O sea, tienes una pared, dos paredes, tres paredes. En este caso, fíjate, como nosotros tenemos tres paredes, aquí n toma el valor de 3 y empieza a hacer la suma. O sea, delta n1 sobre capa 1 más delta n sub 2 entre capa 2 más delta n sub 3 más capa 3. Y ahí termina el contador porque ya llegó a 3. Se detiene. Entonces tenemos tres términos. Y en este caso sí, recordemos que hace rato vimos que sí teníamos tres términos. Entonces, de manera general, esto es el coeficiente global de transferencia de calor y ya encontramos también el calor global de lo que es mi sistema y, por tanto, hemos cumplido con lo que nos pedía nuestro problema. Ahora, algo muy importante, y lo voy a escribir aquí. Nosotros no necesitábamos nosotros no necesitábamos empezar a generar ecuaciones para cada uno de nuestras paredes. Por ejemplo, aquí capa 1, capa 2 y capa 3. O sea, no necesitábamos hacer eso. Lo hicimos por analogía, solamente usando una sola pared.
Entonces, en los casos que a ti te den una sola pared, el procedimiento que yo hice, o sea, el procedimiento que seguí para encontrar el flux de calor y el flujo de calor para esa pared, tanto como también su perfil de temperaturas, es el mismo que vas a hacer si te dan solamente una sola pared. Y si te dan tres paredes, pues ya sabes qué hacer. Todos los flujos son constantes gracias a nuestras condiciones y restricciones que tenemos. Y por esa misma razón podemos generar un coeficiente global de transferencia de calor y un flujo global de calor, solamente sumando los flujos de cada una de las paredes, lo que acabamos de ver hace un momento. Entonces, en este video, en este video hice dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Te, te enseñé cómo sacar las propiedades para una sola pared, y te enseñé cómo sacar las propiedades de manera global en un sistema de paredes. Eso es lo que hice en este video. Lo hice para una pared y para múltiples paredes al mismo tiempo. Entonces, de manera similar, lo vamos a hacer también para coordenadas cilíndricas. Y no veremos en este caso coordenadas esféricas porque no tiene caso. Solamente en la industria vamos a utilizar paredes y cilindros. Esferas, pues no. Entonces, pues nada más. Eso es todo. Ahora, sí, algo que se me pasaba. Este tipo de análisis que estamos viendo es análogo al análisis que nosotros hacemos a los circuitos de corriente directa. En este caso que son circuitos totalmente resistivos, ¿no? Que tienen resistencias. Entonces, esto se puede denominar o eso se puede ver como una resistencia en paralelo o también se puede ver como una resistencia en serie. Y pues de esa manera pues es análogo, ¿no? Se puede ver como una resistencia en serie o en paralelo, depende cómo estén acomodadas tus paredes. Y pues sería todo. Ahora sí, será el fin del problema. Y pues te pido, ¿no? Que si te sirvió este video y de alguna manera pues te ayudó en algo, ya más o menos tienes algún conocimiento o ya tienes una idea de cómo resolver un problema donde te den paredes o una sola pared, pues si te sirve en algo, pues suscríbete al canal, dale like, activa la campana de notificaciones y pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Nos vemos.